En la segunda parte de este video del teórico 2 voy a hablar de las distribuciones previas y luego voy a hacer una introducción general a la teoría de los modelos lineales generalizados o GLM en unas pocas diapositivas. Entonces, la gran discusión, eterna discusión en la estadística bayesiana es cómo modelar la influencia relativa del conocimiento previo y de los aspectos particulares de los datos. El mundo, y es importante entonces entender que el mundo nunca comienza de nuevo con cada análisis de datos como se pretende en forma uh, aparentemente objetiva en la estadística frecuentista. En la estadística frecuentista eso es equivalente a decir que todas las distribuciones previas son uniformes, en las cuales todo es posible. Bueno, eso no es verdad. En algunos casos, en todos los casos, conocemos algo más que el hecho de que todos los valores son posibles en un rango entre un mínimo y un máximo de valores de un parámetro. La estadística bayesiana, dicho lo anterior, la estadística bayesiana carece de un procedimiento general para definir las previas de clases de modelos. Esto no quiere decir que no haya metodologías, sino que no existen metodologías suficientemente generales y repetibles aplicables a un gran conjunto de casos. Al menos esa es mi opinión. Entonces existe y hay un inevitable grado de discrecionalidad o de arbitrariedad remanente a la hora de definir las distribuciones previas. Esto en sí mismo no es un problema y hay al menos tres razones para ello. En primer lugar, no es obvio decidir qué es un antecedente válido a la hora de definir las distribuciones previas de los parámetros. Definimos como antecedente válido un ejemplo exactamente en el mismo sitio y con las mismas especies o en las mismas condiciones que el que vamos a analizar, o cuán similar tiene que ser un conjunto de condiciones empíricas para que nosotros decidamos que ese conjunto de condiciones empíricas arroja un mínimo de conocimiento que podría informar a las distribuciones previas del análisis que estamos a punto de realizar. Entonces no es trivial también cuando existen diferentes fuentes de evidencia, cómo armonizarlas o ponderarlas de alguna manera. Esto es particularmente claro en el caso de las consultas a expertos sobre un tema particular. Cómo armonizar, cómo ponderar y armonizar las opiniones de los expertos sobre cuáles son los rangos de valores plausibles y los valores más probables de un parámetro en cada caso. Y en el tercer caso, y en tercer lugar, dista de ser evidente cómo transformar la evidencia previa, que generalmente viene en forma de medias, desviaciones estándar o rangos de valores, por ejemplo, en una distribución de probabilidad. Hay muchas distribuciones de probabilidades que son compatibles con diferentes valores de medias, distribuciones estándar y rangos de valores de cada parámetro. Entonces, no obstante, hay enfoques e ideas recientes al respecto que valen la pena ser analizados. Y coloco estas referencias como ilustración. Muchas de ellas provienen de la psicología y hay muchos avances en la elicitación de las previas a partir de encuestas y calibraciones que se hagan de diferentes expertos. Entonces, las distribuciones previas podrían ser demasiado importantes, es decir, podrían tener una influencia desmesurada sobre los resultados cuando hay pocos datos para la complejidad del modelo a ajustar. Y eso es, en mi opinión, típico en ciencias naturales y sociales. Los científicos tienen pocos datos con respecto a los modelos muy complejos que desean ajustar. También serían demasiado importantes cuando los datos tienen una gran variabilidad y una gran cantidad de detalles idiosincráticos, es decir, datos que se alejan del conjunto de los valores, y esto es particularmente más flagrante en el caso de modelos estadísticos complejos. El riesgo de este caso es que uno puede llegar a tener un modelo que tiene un muy buen ajuste a estos datos idiosincráticos y de gran variabilidad, pero que no es generalizable al conjunto de situaciones empíricas de los cuales tomamos la muestra y sobre los cuales queremos extraer conclusiones generales. Entonces hay una idea relacionada en la definición de previas que es la idea de la regularización del modelo, en la cual se pretende usar las previas para impedir que el modelo aprenda demasiado de los datos. Eso es textualmente lo que se indica en la mayor parte de los libros de referencia, y eso para mí, en mi opinión personal, es una noción bastante difusa y acaso metafísica, puesto que si los datos son la evidencia disponible, no hay razón alguna para no aprender
suficientemente de ellos. Lo que hay que impedir es que el modelo ajuste detalles idiosincráticos, y acaso esto es lo que se refiere con la noción de la regularización de un modelo. En esta versión, entonces, en esta visión de regularización del modelo, que es perfectamente entendible, sería aún más importante tener principios claros y defendibles a la hora de la distribución de la definición de distribuciones previas. Entonces, de manera muy general, se puede categorizar a las distribuciones previas de los parámetros de un modelo estadístico de acuerdo al grado de información que proveen sobre los valores plausibles de cada parámetro. Entonces, en un extremo tenemos las distribuciones no informativas. Estas son las distribuciones previas, estas son las distribuciones uniformes entre un mínimo y un máximo, que son generalmente definidas como distribuciones impropias por razones de integración numérica que no voy a discutir aquí. Están las distribuciones vagas, que son distribuciones, por ejemplo, normal con una media 0 y una varianza desviación estándar de 100. Eso quiere decir que cualquier valor entre menos y más 200 es igualmente posible. Eso es virtualmente indistinguible de una distribución uniforme definida entre menos y más 200. Están las distribuciones débilmente informativas, por ejemplo, una distribución normal con una media 0 y una varianza desviación estándar de 10. ¿Okay? Que es más informativa que la distribución vaga. Están las distribuciones más informativas, y lo que se ve aquí es que se va reduciendo la dispersión de los valores, lo cual hace que el conjunto de valores plausibles, esto va a ser ilustrado en un dibujo en un momento, es cada vez más estrecho. Y están las distribuciones específicas y fuertemente informativas, por ejemplo, una distribución normal con media de 0,4 y una desviación estándar de 0,2, o incluso distribuciones que son escaladas, en la cual la desviación estándar se divide por la desviación la distribución estándar está definida como inversamente proporcional a la desviación estándar de cada variable explicativa. Entonces, ilustrados con los mismos colores que están aquí, estas son las distribuciones uniforme, que como vemos es totalmente indistinguible de una distribución normal con media 0 y varianza 100, es esencialmente plano y la distribución con media 0 y desviación estándar de 10 es apenas distinguible de las otras dos. La distribución con media 0 y desviación estándar de 10 es bastante más distinguible que las otras dos. Desviación estándar de 1, perdón, es más distinguible que las otras dos. Y aquí tenemos una distribución altamente informativa. Entonces, las distribuciones previas pueden definirse de acuerdo, pueden diferenciarse de acuerdo al grado de información que proveen, en el sentido de cuál es el rango de valores plausibles para cada parámetro en cuestión. Entonces, hay una serie de referencias muy útiles que deben examinar. Fueron provistas en el material de la bibliografía de este curso y me pueden ser solicitadas perfectamente por email. Entonces, es importante que es importante tener en cuenta que las previas de cada modelo, eso tiene que ser definido en la escala de la función de enlace en la cual los parámetros son estimados. Eso tiene relevancia en lo que va a seguir, que se refiere a los modelos lineales generalizados. Entonces, hay un par de enfoques no excluyentes en relación a las distribuciones previas que iremos viendo a lo largo del curso. El primero es un análisis de la sensibilidad de los resultados a previas con diferente cantidad de información. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es que se ajusta el modelo con diferentes distribuciones previas para ver el grado de sensibilidad de las distribuciones posteriores a las previas, que no son fácilmente definibles a partir de la información empírica existente sobre el problema en cuestión. Entonces, lo que se hace es que se ajusta el modelo con los mismos datos, con diferentes distribuciones previas, y se evalúa si hay diferencias importantes entre ambos. Y el segundo es una cosa bastante más reciente, que son las distribuciones predictivas previas, que permite evaluar qué valores de los rangos de valores de la variable de respuesta que son plausibles según las distribuciones previas. La idea original es bastante vieja, de Cox de 1980, y ha sido implementada, comenzó a ser implementada en forma creciente a partir del año 2019. Entonces, aquí lo que se trata es de descartar distribuciones previas que generen valores absurdos o imposibles de la variable de respuesta. Esto se puede hacer, pero no va a ser hecho en el contexto de este curso por falta de tiempo.
Entonces, GLM en 6 diapositivas. Está hasta 1972 y aún en cursos muy viejos, llamados antediluvianos de estadística, el análisis de los datos requería siempre que la distribución de la variable de respuesta fuera gaussiana. Porque lo único que se conocía hasta ese entonces, o casi lo único que se conocía, era el modelo lineal general. Entonces, habían diferentes métodos de tortura, o sea, de transformaciones no lineales, que se aplicaban a la variable de respuesta, por ejemplo, el arcoseno de la raíz cuadrada de la proporción, el logaritmo, la raíz cuadrada de las proporciones de los conteos más 3 octavos, o la transformación Box-Cock y otros. Entonces, en algunas ocasiones la variable de respuesta claudicaba y el valor transformado de la misma era aproximadamente normal. Pero en general estas transformaciones no funcionan. Con no funcionan quiero decir, y aquí hay referencias que lo demuestran, que a partir de datos simulados y empleando estas transformaciones de uso común y tratando entonces de recobrar los parámetros que fueron empleados en las simulaciones, se obtiene que los parámetros que son recobrados a partir del análisis de modelos de estas variables de respuesta transformadas son muy diferentes de los valores originales y además tienen errores estándar, o sea, precisiones extraordinariamente altas. O sea, hay mucha inexactitud en la estimación de dichos parámetros. Entonces, cuando nada de esto funcionaba, estoy hablando de los cursos muy viejos, se empleaba estadística no paramétrica, lo cual perdemos toda noción de magnitud porque ajustamos modelos a partir de rangos, o se empleaban test de aleatorización que eran diseñados para cada problema a través de programación. Esto hacía que los análisis fueran completamente específicos a cada set de datos y no generalizables a un universo más grande, que es lo que siempre queremos en la inferencia estadística. Los modelos lineales generalizados, los GLM, este es el artículo original de Nelder y Wedderburn, aquí en la diapositiva, permiten analizar distintos casos de variables de respuesta con un único método de estimación de parámetros y de inferencia estadística. Entonces, para diferentes tipos de datos, para variables de respuesta que son binarias, para conteos, para proporciones, para valores reales positivos, para valores reales en general, existen diferentes distribuciones de probabilidades que se pueden emplear. Y la mayor parte de estas, aunque no todas, ejemplo de las que no están incluidas, la beta y la binomial negativa, no son parte de una familia exponencial que ahora voy a describir. Entonces, estas distribuciones las iremos viendo progresivamente a lo largo. Entonces, los componentes de los GLM. El primer componente es la función de probabilidad para la verosimilitud del modelo, tiene como nombre el componente aleatorio, el predictor lineal de las variables explicativas y el componente principal, que es la función de enlace o link function G que vamos a definir. Entonces, la función de probabilidad se emplea una función de densidad de probabilidades que pertenece a la familia exponencial. Ese es definido como un modelo generador. Esta es esta expresión general que depende de tres funciones: A de phi, B de teta y C de Y de los datos y de teta, y que para diferentes combinaciones de los parámetros teta y de las funciones A, B y C genera toda una serie de funciones como casos particulares. Esto permitió definir unos algoritmos en la estadística frecuentista basados en esta familia exponencial que son aplicables a cada uno de los casos particulares. Veamos ejemplos. Para diferentes valores de A, B y C, entonces se pueden obtener las distribuciones Poisson, binomial, normal, gamma y incluso la binomial negativa. Bien, y esto es para diferentes funciones de enlace, que son estas que están aquí, que vamos a ir definiendo progresivamente en la medida de la necesidad. Entonces, en estadística frecuentista se formuló un solo algoritmo, ese IWLS, que es Iteratively Weighted Least Squares, que permite, definido sobre estas funciones, sobre esta fórmula de la familia exponencial, y va aplicable para cada uno de estos casos particulares. En estadística bayesiana esto no es de ninguna importancia porque se emplean métodos basados en cadenas de Markov-Monte Carlo. Entonces, la función de enlace que modela la función de enlace modela cómo la relación entre la esperanza o media de la variable respuesta en función lineal de las variables explicativas en el espacio de escala de esta función G, que es adecuada y variable según el tipo de dato. Entonces, se estiman estos parámetros beta que
gobiernan la relación lineal entre las variables explicativas y la media de la función de enlace en el espacio de escala en el, en el espacio de escala de esta función de enlace. Entonces, es importante entender que en los GLM no se transforma en la variable de respuesta, sino que modelan la relación entre la media o esperanza de esta variable de respuesta y las variables explicativas en un espacio de escala definida por esta función que varía según el tipo de variable de respuesta. Entonces, ejemplos de esto son cuando para tipos de datos que son binarios se emplea la función de distribución de probabilidades binomial y las funciones de enlace van a ser logit o, si se desea, probit. Para conteos se emplea como función de densidad de probabilidades Poisson o binomial negativa y la función de enlace es logaritmo. Para proporciones se emplea la función de distribución de probabilidades beta y como función de enlace logit. Para variables reales estrictamente positivas, variables de respuesta reales estrictamente positivas se emplea la distribución gamma y hay dos funciones de enlaces a emplear. Y para la función y para variables de respuesta reales, para valores tanto positivos como negativos y formas simétricas, se puede emplear la función de distribución de probabilidades normal y típicamente se emplea la función de enlace de identidad. Entonces vemos que el modelo lineal general es un caso particular del modelo de los GLM para ciertos tipos de funciones de enlace. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos conteos como variable de respuesta y se emplea una variable explicativa numérica. Entonces, esto sería equivalente a una regresión Poisson y se va a emplear como modelo, como función de enlace, la función g logaritmo. Entonces, el modelo que va a ser ajustado en el espacio de escala de esta función de enlace, que va a relacionar la media de la variable de respuesta con la variable explicativa numérica, y supongamos que estimamos estos parámetros como intercepto y como pendiente en la escala del modelo. Entonces, para hacer una predicción comparable con los datos, se invierte esta función de enlace, es decir, se hace exponencial en ambos lados y se obtiene una ecuación de este tipo que entonces podemos perfectamente comparar con nuestros datos. Entonces, es importante entender que la escala en la cual se estiman los parámetros es diferente a la escala en la cual se encuentran los datos. Entonces, la esperanza de la variable o media de la variable de respuesta es función lineal de las variables explicativas únicamente en el espacio o escala de la función de enlace. En este curso veremos algunas de estas funciones de distribución de probabilidades empleadas para modelar diferentes clases de variables de respuesta y obviamente no vamos a tener tiempo para examinarlas a todas. Y aquí entonces vamos a considerar ejemplos de este tipo, incluyendo modelos de mezcla, como veremos más tarde. Entonces el objetivo aquí es entender los principios de ajuste y la interpretación de los resultados de los parámetros de los modelos estadísticos desde la perspectiva estrictamente bayesiana. Entonces cada modelo depende de las variables explicativas y sus eventuales interacciones que se desprenden de las hipótesis o del análisis exploratorio de los datos. Entonces, podemos decidir que nuestra variable de respuesta, si tenemos variables de respuesta que son conteos, que por ejemplo tuvieran distribución Poisson con una media dada, entonces la media de la distribución Poisson, que es esto que está aquí, modelado en el espacio escala de la función de enlace, se podría modelar en función de la función lineal de las variables explicativas, incluyendo eventualmente un componente cuadrático, que es una forma de ajustar relaciones no lineales relativamente simple. Podríamos tener también variables de respuesta binarias, para las cuales ajustamos una función de distribución de probabilidades binomial con parámetro pi. Entonces vamos a utilizar aquí como función de enlace la función logit y supongamos que tenemos variables explicativas numéricas y categóricas. Entonces el logit de la media de la variable de respuesta, en este caso el logit de pi, va a tener una expresión lineal de este tipo con parámetros beta 1, beta 2 y beta 3 que va a haber que estimar. Entonces, el último ejemplo, supongamos que tenemos variables de respuesta que son reales positivos y ajustamos una función de distribución de probabilidades gamma para la parte de verosimilitud. Entonces la media de la variable de respuesta, vamos a emplear una función de enlace, entonces el logaritmo de dicha media va a ser entonces modelada como función lineal de las variables explicativas x1 y x2. Entonces hay que definir distribuciones previas para todos los parámetros de un modelo
Y hay algunos parámetros de las funciones de distribución de probabilidades que tienen rangos de valores plausibles que deben cumplirse. Por ejemplo, para las distribuciones, las desviaciones estándar o las varianzas en la distribución normal y log normal, pero para el valor de teta, que es un parámetro de dispersión de las distribuciones binomial negativa, beta y gamma, que tienen diferentes significados, también deben ser estrictamente positivos. Entonces las funciones de enlace empleadas para modelar cada parámetro permiten y deben garantizar estas consistencias. Entonces, sin embargo, los valores de los parámetros deben ser consistentes y razonables, y eso lo vamos a ir examinando en la medida que nos encontremos con estos casos a lo largo de esta serie de videos. Esto concluye la segunda parte del video del teórico 2, donde hablamos del modelo lineal general ilustrado por la regresión simple, una primera aproximación hacia la definición de previas de acuerdo al grado de información que las mismas proveen, y una descripción de los modelos lineales generalizados muy rápida en muy pocas diapositivas.